Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien. Bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Tómate de la mano poderosa del Señor. Esas manos que fueron traspasadas por los clavos. Esas heridas que nos muestran su amor, que nos muestran su sacrificio, que nos muestran su poder. Porque esas heridas están en las manos del Jesús resucitado. Jesús está vivo. Jesús ha resucitado. De esas manos, familia, son las que hay que tomarse. Hoy te invito a que lo hagas de esa manera. Recuerda algo muy importante también. Somos familia y tú no estás solo y no estás sola. Esto no es un cliché ni una frase bonita, es una realidad. El enemigo, cuando estamos atravesando problemas difíciles, lo primero que hace es atacar la seguridad. Y la ataca de determinada manera que nos hace sentir inseguros, que nos hace sentir solos. Pero eso es una mentira, porque cuando estamos en Cristo, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, Señor, qué lindo. Así, derribamos esa mentira automáticamente, inmediatamente, familia, porque el Señor es poderoso y grande. Así que hoy te invitamos a no creer esa mentira y creerle al Señor. ¿Quieres que te ayudemos a orar? Con todo gusto. Toma nota del WhatsApp 811-590-9879. 811-590-9879. Te invitamos a escuchar los programas por Facebook y por nuestro canal de YouTube. Ahí puedes bajarlos, puedes compartirlos. Es muy importante que lo hagamos, familia. Y muy bien, vamos a continuar. Estaremos participando Paco Barrón, Rolando Guzmán y Joel González, tu servidor. La serie Semana Santa, el tema Apariciones de Jesús resucitado. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo tema, familia. ¿Cómo necesitamos recordar la resurrección de Cristo para vivir todos los días de nuestra vida en el poder de la resurrección? ¿Se acuerdan de María Magdalena? Ella fue la primera en darse cuenta de la resurrección de Cristo. Jesús había expulsado 7 demonios y a partir de aquel momento María Magdalena decidió entregarle toda su vida al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Ese es el primer hincapié que vamos a hacer para meditar en eso. Tal vez tú digas, no, el Señor a mí no me libró el Señor no expulsó ningún demonio de mí, pero expulsó el pecado, familia. Y con eso debemos estar rendidos al Señor. ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo se representa la gratitud de nuestra parte en servicio? Ese es el primer punto. Ahí te lo dejo de tarea. Cuando Jesús fue a Jerusalén para sufrir y ser crucificado, María Magdalena le acompañó en la cruz. Los discípulos, excepto Juan, todos huyeron en el momento de la crisis, pero María Magdalena permaneció. Fue testigo de la muerte de Jesús. Y resulta que ese día, el día domingo, el primer día de la semana, ella fue al sepulcro a derramar especias sobre la tumba, una costumbre que se tenía en aquel tiempo. Quiero que pienses en esto, familia. ¿Cuál era la expectativa de María Magdalena a ir al sepulcro? Y después de este evento que les voy a contar, ¿cuál era ahora? De la noche al día. Completamente diferencia abismal. Esa diferencia queremos que nosotros también se proyecte y sea una realidad en nuestra vida. Veamos lo que dice Mateo 28 del 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ojo con esto, familia. Ojo con esto, que es poderoso. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Oh, gloria a Dios. Qué increíble, ¿verdad, familia? Qué increíble, familia. Es el Dios que tenemos, es el Señor de señores que tenemos. Ha resucitado. Ellas, las dos Marías, fueron al sepulcro a ver a Jesús, a ver el cuerpo de Jesús sin vida, familia.
Pero ¿qué les dice el ángel? Aquí no está, ni se preocupen en buscarlo. Él no está aquí, resucitó. Esa es la mejor noticia que ellos pudieron haber recibido en ese momento. De ahí cambió completamente la perspectiva. Ellas iban a limpiar el cuerpo con especias, pero recibieron una noticia formidable del ángel. Recibieron una noticia maravillosa de este ángel que cambió su perspectiva completamente de su vida. Fueron a buscar a Jesús, el cuerpo de Jesús sin vida, y no encontraron nada, familia. Aquí vamos a hacer una pausa y decir, bueno, entonces, cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú buscas a Jesús, ¿cómo lo buscas? ¿Tú buscas el cuerpo sin vida de Jesús? ¿O tú estás buscando al Jesús resucitado? Señor, perdónanos, Padre, porque a veces venimos a buscar a Jesús, ese que se quedó en la cruz. Pero hoy queremos buscar a Jesús, el resucitado, el que resucitó, el que venció la muerte, el que cumplió todo el propósito eterno y venció al pecado en la cruz y en el sepulcro vacío. Hoy te quiero invitar, familia, hoy te quiero invitar a que ya no busques en el sepulcro vacío, que si tú tienes una cruz con un Cristo ahí, con una figura de ahí de una persona muerta, la quites, lo eches a la basura, porque eso no es real. A menos que tú creas en un Cristo que está muerto. Pero hoy te invito a vivir y a creer en un Cristo que está vivo, familia, que ha vencido la muerte, que nos da vida eterna y que quiere que vivamos en el poder de su resurrección todos los días de nuestra vida. ¿Qué problema tienes tú? ¿Cómo lo afrentas? ¿Cómo lo confrontas ese problema? No, pues ya, así todo derrotado, no estás viviendo en el poder de la resurrección. Estás viendo a Jesús solo como un maestro, como un sabio solamente, y no va a pasar nada en tu vida porque eso no es Jesús. Jesús es Dios. Oh Señor, Jesús resucitó, familia, y así es como lo debemos de ver en nuestra vida diaria. No solamente creer, yo sé que resucitó, no, es que lo apliques en tu vida. Aplícalo ahí en el problemón que tienes. Aplícalo ahí cuando tu mamá está en el hospital. Aplíquelo en los problemas, aplíquelo que si tu hijo está en la cárcel, aplíquelo que si en los problemas de tu familia, en tus propios problemas, ahí aplícalo y ahí mira y viva ese problema en la fe del Cristo resucitado. Oh Señor, qué lindo. Y ahora el ángel les dice, ha resucitado, y ahora el ángel los manda a decirle a los discípulos, pero esa parte le toca a Paco. No te la pierdas, está especial, no te lo pierdas, así que te invitamos a seguir con nosotros. Un placer enorme, familia, estar estos minutos con ustedes. Que Dios los bendiga y les muestre que están viviendo cada día en la fe de Jesús resucitado. Dios los bendiga. Gracias, Joel, amada familia, buenos días. Es un gusto, como siempre, saludarles. Esperando que el Señor se encuentre muy bien. Compartir estos minutos del día con ustedes es una gran bendición. La Semana Santa ha sido un marco excelente para la reflexión y también para la acción. Esto no quiere decir que al pasar la Semana Santa podemos caer en la apatía hacia la palabra de Dios o en la pasividad ante las necesidades de los demás. Dios nos ha estado hablando y hemos visto cómo una vida transformada por Cristo tiene hambre constante por la palabra y también tiene un anhelo continuo por servir y por llevar fruto a Cristo. Así que, pues continuamos con la serie Semana Santa. El tema es apariciones de Jesús resucitado. ¿Sabe usted que hay muchos eventos históricos que algunas personas niegan que hayan pasado o que dudan que hayan sucedido? Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración. Hay testimonios de sobrevivientes, hay películas tomadas incluso por los mismos captores que muestran pues los horrores que vivieron estas personas. Hay películas también tomadas por los ejércitos que liberaron a la gente y muestran las condiciones en que fueron encontrados los sobrevivientes. Todavía existen instalaciones donde se llevaron a cabo estas atrocidades. Lo increíble es que con toda esta evidencia, en una encuesta que se realizó hace unos 3 años en Estados Unidos, se encontró que el 7% de los entrevistados dudaba que el Holocausto
hubiera sucedido. Y un 3% negaba el hecho totalmente. Hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo, un hecho histórico, como pasó con el Holocausto. Algunas personas dudan que la resurrección haya sucedido. Lo cierto es que la resurrección de Cristo es real y tuvo un gran impacto y tiene todavía en nuestros días un gran impacto en la vida de millones de personas. 3 verdades apoyan que la resurrección es un hecho histórico. Primero, la tumba donde Jesús fue puesto estaba vacía. Y en esto concuerdan testimonios de los judíos y también lo que pensaron y vieron las autoridades de esa época. Segundo, los discípulos vieron a Cristo resucitado y tuvieron una experiencia real con Él. Es decir, anduvieron con Él, caminaron con Él, comieron con Jesús. Y tercero, en la predicación de los apóstoles, la resurrección de Jesús es central. Sobre esta verdad, el Cristo vivo, la iglesia fue establecida y ha estado creciendo a lo largo de los años. En Mateo 28, del 7 al 10, vamos a leer ahí lo que pasó con estas mujeres que vieron a Cristo vivo. Dice así, y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje de hoy, que les doy. Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron y enseguida corrieron a darle la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se acercaron a Él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, corran a avisarle a mis discípulos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Como vemos en este pasaje, la resurrección es importante porque cambia la vida de estas mujeres, cambia su ánimo. Ellas llegaron al sepulcro tristes y salen de él gozosas con la noticia de que Jesús vive. Ellas también reciben una misión, una tarea nueva. Su propósito al ir al sepulcro era preparar el cuerpo de Jesús, pero allí reciben esa buena noticia de que vayan y digan a los discípulos que Jesús vive. Y tercero, bueno, pues ellas ven a Jesús resucitado. Jesús les aparece a ellas se acercan a Él y le adoran. Es impresionante cómo la vida de estas mujeres fue cambiada. Y este cambio solo es posible por el poder de la resurrección de Jesús. En nuestros días hemos sido testigos de cómo la resurrección de Jesús ha cambiado la vida de muchas personas y familias. Personas atrapadas en las adicciones, sin esperanza de tener una vida familiar o una vida productiva, han sido liberadas de esas adicciones por el Cristo vivo. Matrimonios con diferencias irreconciliables, encaminados a un divorcio o a vivir una vida de abuso y maltrato, han sido restauradas por el Cristo vivo. Creyentes que por muchos años se conformaron con recibir bendiciones, son sacudidos por el Cristo vivo y ahora son fervorosos en el servicio y en la adoración a Dios. Regresando al tema del Holocausto, una adolescente, Ana Frank, fue una de las muchas víctimas del Holocausto. Por poco más de 2 años estuvo escondida en una pequeña habitación de una casa en Holanda. Fue descubierta y fue enviada a un campo de concentración. Allí murió aproximadamente 2 meses antes que la prisión donde estaba fuera liberada. Escribió un diario en ese tiempo, donde ella describe momentos de esperanza, de cuestionamiento, también momentos de resignación o de desesperanza. En uno de esos momentos escribió lo siguiente: ha llegado el punto en que casi no me importa si vivo o muero. El mundo seguirá girando sin mí. No puedo hacer nada para cambiar los acontecimientos que van a pasar de todos modos. Tal vez ese sentimiento de desesperanza que describe Ana Frank, usted lo está sintiendo hoy, pero hoy usted ha escuchado también y puede leer en la Biblia que la resurrección de Cristo da esperanza, da un propósito de vida y nos permite acercarnos al Cristo vivo y tener una relación con Él. No dejemos pasar la oportunidad de tener una vida nueva en Cristo. Jesús vive. Sigamos el ejemplo de estas mujeres y con prontitud obedezcamos al Señor. Ha sido una bendición estar con ustedes. No se despegue del radio porque Rolando Guzmán continúa con este tema
maravilloso de la resurrección de Cristo y su impacto que tiene en nuestras vidas. Pero antes vamos a escuchar un mensaje muy importante. Por favor, ponga mucha atención a lo que nos va a decir Norma. Qué bendición ser parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos recuerda en 1 de Pedro 2, 10 y 11. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivamos esta poderosa verdad llenos de gratitud y de gozo a pesar de las circunstancias. Vivamos en el gozo del Señor. Recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Puedes contactarnos por WhatsApp y escribirnos, enviarnos un audio o llamarnos. Esto al 811-590-9879. No importa la hora, queremos escucharte y orar por ti. También puedes encontrarnos en Facebook como Suena Familiar. Y no olvides nuestra página de internet www.radioibec.com. O puedes llamarnos. Si tú prefieres hacer una llamada telefónica, te comparto el teléfono de IBEC, Iglesia Bautista El Calvario. El número es 818-347-1108. Déjanos un comentario, algún motivo de oración o algo que quieras compartirnos. Y te invitamos también a que visites el Facebook de IBEC, está como IBEC MTY. Estos son los medios por los cuales podemos seguir en contacto. A través de ellos podrás encontrar material que será de gran edificación en Cristo para tu vida. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Te invitamos a que continúes con nosotros. Regresamos. Muy buenos días. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes que nos están escuchando en este lunes posterior al día de resurrección. Este es un tema precioso, una lástima que solamente una vez al año lo toquemos de esta forma, con tanto énfasis, pero es una preciosa manera en la que meditamos estos días acerca del significado, de la razón de ser, del principio y de toda la visión que tiene la Biblia. Jesús vive, Jesús está vivo, sentado a la diestra del Padre, esperando los tiempos del Padre para que Jesús aparezca como el Rey y Salvador, recuperando toda a su pueblo y a su iglesia. Ahora, ya nos han hablado acerca de las apariciones de Jesús una vez resucitado, ¿no? Ahora dice la Escritura que Pablo escribe a los Corintios, dice: primeramente les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego en 1 Corintios 15:4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ojo, y que apareció a Pedro, a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Es decir, no solamente Jesús se apareció a las mujeres en un primer lugar, sino que también fue intencional el Señor Jesús al aparecérsele así en persona, así resucitado a Pedro. Sí, porque aunque Pedro no comprendió que era necesaria la muerte de Jesús, ¿se acuerdan, amigos, hermanos que nos escuchan? Pedro quería impedir que Jesús fuera muerto, pero después del arresto de Jesús, es el primerito en salir huyendo, en reaccionar carnalmente y luego negar a Jesús hasta 3 veces, ¿no? Días difíciles para Pedro, días muy difíciles para todos los discípulos, pero finalmente, que la Biblia no nos da muchos detalles, sí podemos imaginar lo importante que fue el que Jesús tuviera ese momento personal con Pedro para que lo hubiera resucitado
y le comisionara: apacienta mis ovejas, ¿no? Es el despertar del deseo de Pedro, es el despertar a una dinámica de vida transformada, a un ministerio consumado, después con la propia muerte de Pedro, sirviendo a Jesús. Porque déjenme decirle, es real, Jesús resucitó, y no es porque nosotros los cristianos lo digamos. Pensemos que nosotros no somos cristianos, pero hay un sinfín de pruebas históricas, arqueológicas, la propia Biblia, que nos argumenta y nos dice que Jesús ha resucitado. Solamente mencionemos el punto de la tumba vacía. Aunque nosotros hemos leído en la Escritura y los evangelios nos hablan de esa tumba vacía, déjenme decirles que hay 3 verdades en la Biblia por las cuales nosotros podemos asegurarnos que la resurrección de Cristo es real. Una es la tumba en la que Jesús fue enterrado. Fue descubierta vacía por un grupo de mujeres, ¿no? Al día siguiente, en domingo. Luego también pensemos que los discípulos de Jesús tuvieron experiencias reales, viendo a Cristo resucitado frente a ellos, comiendo con Él, tocándolo. Y 3, por la predicación de estos discípulos, convencidos que Jesús había resucitado, entonces la iglesia cristiana surge con una bandera, surge con un eslogan, déjenme decirlo así, con una identificación: Cristo vive. Esa es la forma en que la iglesia comenzó a predicar y comenzó a crecer rápidamente. Déjenme decirles que ahí en la ciudad donde Jesús fue crucificado, fue la misma ciudad, el mismo lugar donde Jesús fue enterrado, pero también resucitó. Es decir, no es que Jesús lo hayan bajado de la cruz y lo hayan trasladado a un lugar oscuro, lejano, donde nadie sabía dónde habían ido a enterrar a Jesús. Públicamente, José de Arimatea se echó a cuestas ese trabajo, y junto con otros, y luego María, la madre de Jesús, y María Magdalena, todos se enteraron a dónde fueron a enterrar a Jesús. Es más, hasta los políticos de entonces y las autoridades religiosas sabían dónde fueron a sepultar a Jesús. Ese es un argumento. La tumba vacía se sabía exactamente dónde estaba. Es decir, los primeros referencias que tenemos inmediatamente después de la resurrección, allá en Mateo nos dice, Mateo 28, cuando los judíos muy asustados van y le piden a los soldados romanos que vigilen esa tumba, y después de la resurrección pagan dinero para que se corra el rumor y luego la historia falsa de que a Jesús se lo habían robado sus discípulos, ¿no? Así que tenemos no solamente una tumba vacía pública que todo mundo la vio, sino también que hubo argumentos inmediatos de la resurrección de Jesús. Y es muy importante esto porque ojo con eso, ¿no? El relato de la tumba vacía está basado no en una historia que después surgió, sino inmediatamente comenzaron a elaborarse las historias que tenemos en los evangelios acerca de Jesús y de este resucitado. Así que recuerden esto. Así que en la palabra de Dios nosotros tenemos argumentos, porque el entierro, por ejemplo, de Jesús fue un entierro real, fue un entierro preciso. La gente supo dónde y quiénes enterraron a Jesús. Y déjenme decirle, José de Arimatea, quien fue el que enterró a Jesús, y en su propio tumba, en su propio terreno, él era un hombre prestigioso, un hombre que era respetado porque representaba la religión judía. Él dijo: esto no es cierto, Jesús ha resucitado. Hasta hoy en día usted y yo le creemos y adoramos a este Cristo resucitado. Así que vamos a decirle a los demás, no solamente que Cristo murió por nuestros pecados, sino que resucitó para darnos esperanza y la vida eterna, la promesa de la resurrección también para nosotros.
Ánimo, hermanos, platiquemos unos con otros estos días. Jesús ha resucitado. Un abrazo a todos, Dios nos bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.